Uno, grabando. ¿Cómo están, amigos? Nos encontramos el día de hoy con el doctor Horacio Tignanelli, que ha brindado el día de hoy un conversatorio en el que se ha evaluado cómo enseñarle a los niños, a las infancias, que la ciencia no son solamente hechos, sino es un proceso de descubrimiento y de conocimiento. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, un poco cansado porque tuve muchas actividades, pero muy contento. Queríamos preguntarle primero, en la ceremonia de apertura de nuestro congreso, usted hablaba sobre el renacimiento del talento. Queríamos saber a qué se refiere exactamente con el renacer del talento. ¿Considera usted que actualmente con el modelo tradicional educativo no estamos aprovechando al máximo las capacidades innatas de las infancias, de los niños? No precisamente la conferencia habló sobre el renacer del talento, sino que se llamó un renacimiento para el talento. Pero no, en la charla yo me refiero al renacimiento como un periodo de la historia que yo tomo de referencia para señalar la importancia que tiene para generar conocimiento la fusión del arte, la sabiduría y la ciencia. Algo que surgió en esa parte de la historia humana en Europa. Entonces, a partir de considerar las ideas básicas del Renacimiento como periodo histórico, que embebió a varias personas de su momento, tomo una de ellas, que fue Leonardo da Vinci, y a partir del trabajo de Leonardo y de sus notas, identifico algunas premisas con las cuales defino los talentos que sería interesante desarrollar en los niños, en las niñas, desde una perspectiva de una educación renacentista. Eso garantizaría que nuevas generaciones estén más cerca de generar conocimiento como fusión del arte, la ciencia y la sabiduría. En el contexto en el que nos encontramos actualmente, donde ante cualquier duda o pregunta uno recurre al internet para encontrar la respuesta, prácticamente se puede solucionar en un segundo. Entonces, ¿qué prácticas considera usted que deberían emplearse para mantener o despertar la curiosidad en el público en general, en la audiencia en general, sobre todo en los niños, ¿no? Que a veces simplemente ante cualquier duda van al buscador, la primera respuesta y no investigan? En principio yo no estoy de acuerdo que eso sea generalizado. Yo creo que hay muchas personas con acceso a internet y con acceso al conocimiento desde el punto de vista informático, pero no es todos, es un grupo todavía. Justamente lo que se está haciendo es tomar medidas para que cuando esto realmente sea algo para todos, no sea la única fuente de conocimiento lo que aparece en la web. Pero todavía estamos a tiempo, aunque parezca que son muchos, porque estamos quizás rodeados de personas que usan el internet, no es todos, y menos todos los alumnos, porque no sé, aquí en Perú, pero en Argentina todavía subsisten escuelas que no tienen conexión, a la cual asisten niños que no tienen conexión, y si tienen conexión el municipio ya es demasiado, y la computadora para muchos todavía es un objeto de lujo. Esto no es generalizado. Pero claro, los que lo generalizamos o los que estamos en contacto con personas que efectivamente usan el internet como fuente de información, nos empieza a preocupar que sea esa la única fuente. La contraposición a ello, o una forma de pelear contra ello, es muy sencilla: volver a leer, mostrarle a la gente la importancia que tiene la lectura, fomentar la lectura. Y la lectura, hablo
sostén físico del libro o no, pero la lectura. Si vos querés que no sea una cosa automática, necesitas mentes flexibles con espíritu crítico, y eso sale de leer ficción, ciencia, arte, viejos escritos de los sabios de la humanidad. O sea, no simplemente por búsqueda de información la lectura, sino por placer. Eso va a evitar que simplemente vayamos a buscarlo. Una cosa es la comodidad, otra cosa es la ignorancia, porque cuando solo mi fuente de información es la inteligencia artificial, yo estoy desnudando mi ignorancia del tema. Queríamos, justamente usted es una persona que combina la ciencia también con sus cualidades artísticas. Queríamos saber si usted nos podría compartir una experiencia en donde el enfoque educativo pues haya cambiado, ¿no? Desde su propia experiencia. Una experiencia, bueno, a ver, podría dar varios ejemplos de situaciones, pero vale la pena pensar desde otro lado. O sea, yo soy convencido, y de hecho muchas veces me identifico como educador por el arte. Y la educación por el arte tiene una serie de principios muy claros y muy sencillos que, bien utilizados, realmente genera aprendizajes significativos. No es la mejor, ni es la única, pero es potente. Genera aprendizajes permanentes muy ricos. Y dentro del espectro, yo he hecho radio, televisión, donde más fuerte es el impacto ante los niños, y los grandes también, pero ante los niños en particular, es a través del teatro. El teatro científico es un género no muy explotado en Latinoamérica, pero sin embargo hay algunos elencos, pero es bastante más explotado en otras partes del mundo, y realmente es muy útil a la hora de trabajar temas vinculados con la ciencia. Pero yo encontré, siguiendo a maestros del género y haciendo experiencias, que no había una vertiente de teatro científico para niños. El teatro científico siempre es para adolescentes y adultos. No sé, desde la vida de Galilei, de Bertolt Brecht, Copenhague, que quizás la han visto, o Oxígeno de Hoffman. O sea, hay muchas obras de teatro científico muy potentes, pero no hay para niños. Y ahí es donde yo te puedo contar. Esa es una de las experiencias más ricas, cuando uno trabaja desde el teatro científico para niños. ¿Y esto qué significa? Significa convertir un conflicto cognitivo, un conflicto de conocimiento, ya sea de comprensión o de generación, un conflicto cognitivo, en un conflicto dramático. Y que la resolución del conflicto dramático conlleva la resolución del conflicto cognitivo. Pero es implícita este paso. La obra es una obra de teatro, es un conflicto que se resuelve, te guste o no te guste. Lo que no sabe el público, porque es infantil y porque es adrede lo que nosotros hacemos, es que al resolver el conflicto dramático, resuelve también el conflicto cognitivo. Esa es una de las más interesantes consecuencias de una educación por el arte enfocada en temas de ciencia a través del teatro. Y bueno, para terminar, como última pregunta, queríamos saber desde su punto de vista, ¿cómo es que la ciencia y en su caso también el arte ayudan al desarrollo de trascender, el trascender del ser?
de ninguna manera ayudar. La trascendencia del ser tiene que ver con cuestiones que no tienen que ver con la lógica de la ciencia ni la creatividad del arte. Ahí funciona la sabiduría. ¿Qué se hace en la vida con esas cosas? Pero no esas cosas van a ser la trascendencia. No creo que me ayude a desarrollar un espíritu místico o trascendente ningún principio científico ni ningún lenguaje expresivo. Eso tiene que ver con mis propias decisiones hacia el otro. Estas disciplinas sirven para generar conocimiento, para ser más felices con ese conocimiento o tener una vida más amigable en un entorno tan cruel. Pero no tiene que ver con, lo voy a decir esta manera, con mi santidad. No van a tener. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos. Nos encontramos el día de hoy con el doctor Horacio Tisnelli en el 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez.